Gracias, estamos de vuelta. Le recuerdo, estamos platicando con Cecilia Romero, exdirigente nacional del PAN. Cecilia, hay un tema que cada vez llama más la atención al mundo y que pues es este incremento en el número de periodistas asesinados en México. Hoy nuestro país es el país número uno en la cantidad de asesinatos de periodistas en los últimos años. México es el país más peligroso para el ejercicio de la profesión periodística. Desde Palacio todos los días se alienta o se mandan mensajes de odio. ¿Frente a qué estamos, Cecilia? Estamos ante un reconocimiento implícito de la incapacidad del gobierno de respetar la libre expresión, una incapacidad de asumir que en este país la gente puede hablar y puede opinar y puede disentir. Esa incapacidad se traduce en una situación de inmovilidad ante la situación de violencia, de crimen, de delincuencia que atenta contra la vida de quienes expresan esto que la sociedad piensa. No podemos dejar de entender que hay situaciones de violencia, de delincuencia, de criminales que han trabajado en el país durante todo el tiempo. No podríamos haber esperado que de pronto iba a llegar el bien y la bondad y todo iba a ser diferente. Sin embargo, no cabe duda que se ha permitido, y creo yo, sin tener elementos concretos de absolutamente ningún punto, pero sí creo yo que en muchos casos se ha hasta solapado la actitud y las acciones del crimen organizado en contra de los representantes, de los voceros de lo que la sociedad piensa. Porque esos son los periodistas, los que ejercen su función de hacer una investigación periodística y de presentar los hechos y de dar su opinión, porque ahora no nada más es el estar, insisto, abrazando en vez de deteniendo y luchando en contra de la violencia, sino ahora ya hasta legalizando y amordazando la capacidad o la posibilidad de los periodistas del ejercicio libre, y entonces se dice, tienes que dedicarte a leer datos que te da el gobierno, por supuesto, respecto al tema. Y si quieres opinar, es decir, lo que nunca se ha dado, ahora se pretende poner un bozal a la libre expresión, que insisto, es la representación de la sociedad. Yo no creo que ustedes, periodistas, se inventen los datos o los hechos. Nuestro trabajo es otro, sin duda. Cecilia Romero, también el tema del crimen organizado pues sigue ganando territorios. El gobierno de Estados Unidos ha señalado que por lo menos la mitad del territorio de México está en manos del crimen organizado. La elección anterior lo denunciaron la alianza PRI-PAN y PRD ya ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La elección anterior tuvo mano negra, por llamarle de esa manera, del crimen organizado. ¿Van a seguir las bandas criminales metiéndose en la política? Bueno, yo creo que esta denuncia que se presentó por parte de Va por México ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la aceptación de esta denuncia por parte de la Comisión, no es nada más ir a presentarla. Esto ha ido avanzando, es necesariamente una, un valladar, vamos a decir, para esos intentos del crimen organizado de actuar como lo venían haciendo en esas elecciones. No quiere decir que hoy vayan a estar sin acción. Yo esperaría, vamos a decir, que esta decisión, este avance en cuanto a la presentación de la denuncia tenga algún efecto y que el gobierno se ponga realmente en una posición de ejercer la autoridad y de ejercer la fuerza Claro. a la que tiene obligación de ejercer en contra del crimen. Ahí está, por otro lado, el asunto gravísimo de el ataque constante a las instituciones
que deben velar porque en el tema electoral no se meta el narcotráfico, que es concretamente el INE y las autoridades electorales locales, que están bajo asedio constante del gobierno. Entonces, esto nos deja ver que el gobierno no está preocupado porque el crimen organizado interfiere en las elecciones. Es una pregunta. Claro, un tema muy grave. Por otro lado, Cecilia Romero, hay muchos analistas, hay personas de la sociedad en redes sociales que se quejan de que el Partido Acción Nacional en el Congreso está flaqueando respecto a iniciativas que ha enviado el gobierno. Está la iniciativa de reforma eléctrica, está la iniciativa de convertir a la Guardia Nacional pues, en un brazo del ejército, está la militarización del país. ¿Realmente los legisladores del PAN, que a veces están también cambiando de camiseta, están haciendo su trabajo? Bueno, el cambio de camiseta han sido absolutamente excepcionales, ¿eh? O sea, por cierto. Pero bueno, sí, hay una claridad meridiana en la posición del PAN. Por eso hablaba yo del ejercicio de la política. Por eso estamos participando en las mesas de Parlamento abierto rumbo al tema de la reforma eléctrica. Por eso estamos haciendo propuestas. Por eso se iniciaron intentos de diálogo con el gobierno, que a estas alturas a mí me parece que ya nuestra posición de ponernos en disposición de dialogar ya está suficientemente demostrada. Necesitamos seguir ejerciendo la política, por ejemplo, en este Parlamento abierto, y nuestra posición es muy clara. Nuestros legisladores no aceptarán una reforma eléctrica como la está presentando el gobierno. No vemos por dónde. Sí vemos que puede haber soluciones que no tienen que ver con el asunto de reformar la Constitución para mejorar, para modificar los temas en que vale la pena analizar cómo mejoramos y perfeccionamos toda esta situación del universo del tema eléctrico, que efectivamente debe haber necesidad seguramente de mejorar. Pero nuestra posición es, esa reforma constitucional no la vamos a aprobar como grupos parlamentarios en el Senado. Esto es muy claro. Y por eso estamos expresando opiniones, argumentos y posiciones constantemente en las mesas de Parlamento abierto. ¿Qué significa este acercamiento de panistas como Santiago Krill con el gobierno, estos acercamientos de diálogo? Hay quienes hablan de traición a la militancia o de traición a los seguidores del PAN. ¿Qué significa? Ricardo, estoy segura que tú y yo recordamos el documento que en 1988 emitió el Partido Acción Nacional, pasado el triunfo en las urnas de Carlos Salinas de Gortari, una vez que por vía de la decisión de Manuel Bartlett se cayó el sistema. El PAN sacó un documento en el cual expresaba: este gobierno es ilegítimo de origen, tiene posibilidad de legitimarse en el ejercicio, y por eso el PAN apuesta no a la ruptura total y al desbarrancamiento de lo que sería la institución del gobierno en México, sino al camino. Eso mismo es este diálogo que hoy se abrió. No es que Santiago Krill de pronto se le ocurrió ir a platicar con el secretario de Gobernación, es que el Partido Acción Nacional, a través de su dirigencia, que es la que tiene que ejercer estas acciones, se planteó la necesidad de dialogar con el gobierno. Pero, a ver, hay una sutil, que puede ser diferencia fundamental. En aquellos tiempos, este diálogo se dio antes de que Carlos Salinas tomara posesión. Hoy se está dando a la mitad del camino. ¿No es demasiado tarde? Habrá algunas personas que crean que debería haber sido antes, hay otras que creen que es muy pronto, hay otras que opinan que no se debería haber dado. Hay diversas opiniones. Sin embargo, la convicción de la dirigencia del PAN, desde su responsabilidad, es que es necesario tener siempre la puerta abierta. Pero tener la puerta abierta no significa cejar, ni significa ceder, ni significa negociar, sí. Negociar arriba de la mesa. Negociar con cartas abiertas, sí, pero no intercambiar favores. Esa
esa concepción que tenemos desgraciadamente por los malos ejemplos que ha habido, de que sentarse con el adversario es necesariamente traición, pues desgraciadamente ha permeado en muchos espacios. Esa no es la razón. Y además, pues actualmente, ante la actitud del otro, para dialogar se requieren dos. Claro. Si el gobierno no ha mostrado su disposición, aunque hubo una foto, pues entonces, ahora sí que como dicen en mi pueblo, que por mí no quede. Cecilia, se nos terminó el tiempo. En otro momento seguimos platicando. Gracias. Claro que sí, con mucho gusto. ¿Qué le Hasta parece luego. la conversación? No se vaya, tenemos más.